Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos fragmentos de Parece mentira, la novela de Juan del Val. Un título que le va como anillo al dedo, la verdad. Totalmente, porque nos lanza una pregunta que es brutal. ¿Qué pasa si la mentira más grande que cuentas es la que te abre la puerta a tu verdadera vida? La historia sigue a Claudio, un hombre que a sus 40 y tantos mira hacia atrás y, lo que se encuentra es un pasado lleno de caos. Caos es la palabra. Un adolescente problemático, un joven que va a la deriva y al final, pues alguien que intenta como puede encajar las piezas. Es que esa es la clave. Esto no es solo el típico relato de chico de barrio que triunfa. Para nada. Es casi una autopsia emocional sin anestesia. Sí. Y lo que vamos a analizar es cómo los momentos más bajos de su vida, que son bajísimos, un ingreso psiquiátrico, una humillación laboral, cómo todo eso se convierte en el trampolín para reinventarse. Y todo con una cita de Machado de fondo que es casi una advertencia. Exacto. También la verdad se inventa. Vamos a ver hasta qué punto esa idea es el motor de toda la narración. Un motor que lo lleva por caminos, digamos, poco convencionales. Su formación no viene de la universidad, de hecho, es que no tiene estudios. No, viene de la calle, del periodismo de los 90 donde se mete de cabeza y de lo que él mismo define como su auténtica vocación. Aprender de las mujeres. Una vocación muy particular. Desde luego. Así que, si te parece, empecemos por el momento en que toca fondo. Pero fondo de verdad. El relato nos lleva a uno de los episodios más crudos, su ingreso en un psiquiátrico. Pero lo curioso es cómo él insiste en no llamarlo así. Sí, fíjate, él lo llama manicomio. ¿Manicomio, que es una palabra? Durísima. Y él lo hace a propósito. Podría usar un término más suave, clínica de salud mental o algo así, pero no quiere. No. Dice que lo hace porque suena peor. O sea, no quiere maquillar una realidad que es terrible. Es una declaración de principios. Este personaje se niega a usar eufemismos para hablar de su propio dolor. Claro, es que lo que le lleva allí es de una violencia extrema. Una espiral de autodestrucción total. Destroza un bar con una fregona, empieza a golpear coches aparcados y todo termina con una paliza que lo deja inconsciente y desnudo en un parque. Una imagen terrible. Pero lo que más le duele, más que los golpes, es lo que ve después, a su padre hundido entre sollozos al encontrarlo. Ese es su verdadero punto de quiebre. Exacto. Porque el dolor físico, se pasa, pero la vergüenza, el haberle hecho eso a su padre, eso es lo que lo rompe por dentro. Sí. Y es desde ese silencio, tras una semana sin hablar con nadie, de donde sale la frase que lo cambia todo. Una frase muy simple, dirigida a su madre. Mamá, necesito ayuda. Eso es. Admitir la derrota. Y esa es su primera victoria real. Y el manicomio pues se convierte en una especie de purgatorio. Un purgatorio desolador, por lo que cuenta. Frío, con talleres donde los adultos hacían figuras de barro con la mirada perdida. Y en medio de todo eso aparece la figura de Pascual. Ah, Pascual, el poeta, el mito interno del centro. El genio torturado. Claro, la idea romántica del loco creativo, ¿verdad? Se decía que escribía poemas de amor increíbles en un cuaderno. Y Claudio, claro, se aferra a esa idea. A que puede haber belleza en medio de la locura. Pero la realidad, años después, le da una bofetada. Porque consigue ver esos cuadernos y descubre que no hay poemas. No hay nada. Nada. Garabatos infantiles. Frases sin sentido. Es una lección brutal. Sí, desde luego. Brutal y fundamental para él. Le despoja de cualquier idealización. Su conclusión es tajante, y lo cito. Los locos no son más creativos. Los locos no son más sensibles. Los locos están locos. ¡Qué crudeza! Esa crudeza, esa aceptación de la realidad sin adornos, es la herramienta que va a usar para salir. Sale de allí sin romanticismos, pero con una nueva determinación. El problema es que no tiene a dónde ir. Exacto. Y esa desesperación es el combustible para uno de los giros más increíbles de su vida. Porque a veces, cuando la realidad que tienes es insoportable, la única salida es inventarte otra. ¿Y la realidad que le toca es un trabajo en la construcción? Que para él es un infierno. La descripción que hace es casi física. Se puede sentir el asco. Totalmente. El olor a hormigón, el barro, los gritos de los encargados y, sobre todo, la risa de los compañeros. La risa machista, como la llama él. Se siente un extraterrestre. Y el primer día ya es la humillación definitiva. Se cae en una zanja llena de residuos de una depuradora, hasta la cintura. Y en lugar de ayudarle, Se ríen.
a carcajadas. Ese es su nuevo fondo, si es que se puede caer más bajo que en el manicomio. Y ahí es cuando toma una decisión. Una decisión drástica. Radical y, ojo, calculada. Sabe que no puede simplemente irse. Su orgullo no se lo permite. Su familia no lo entendería. Así que planea su salida. ¿Y qué hace? Se acerca a su jefe y, sin decir ni una palabra, le pega un puñetazo. ¡Qué fuerte! Busca que lo despidan. Es un acto de violencia, sí, pero para él es un acto de liberación. Es la única puerta de salida que encuentra. Y una vez fuera, llega la gran pregunta. ¿Y ahora qué? Sin estudios, sin experiencia. Y se le ocurre una idea que parece un disparate absoluto. Decide que quiere escribir. ¿Sobre toros? Sobre toros. Parece una locura, ¿verdad? De la nada va a ser crítico taurino. Suena a fracaso seguro. Pero aquí volvemos a Machado. A que la verdad se inventa. Exacto. Compra todos los periódicos de Madrid, apunta los nombres de los críticos y empieza a llamar, uno por uno. ¿Y qué les dice? Ahí está la genialidad de la mentira. Se presenta como un estudiante de segundo de periodismo que quiere hacer prácticas. ¿Se lo inventa todo? Todo. Es audaz, es descarado y, contra todo pronóstico, funciona. No me digas. ¡Cuela! No solo cuela, sino que consigue que 3 de ellos le den una cita. Y Antonio Moreno, del diario El Independiente, le da una oportunidad. ¡Increíble! Y su primera tarea es transcribir una entrevista. La escena es tragicómica. Él, delante de un ordenador por primera vez, tecleando letra a letra con un solo dedo. No tenía ni idea, vamos, que no sabía ni dónde estaban las teclas. Nada. Él mismo lo dice, mentí de maravilla. La desesperación le dio el guión perfecto, y esa mentira fue la puerta de entrada a su nueva vida. Es que el estilo de la novela aquí es clave. Usa un lenguaje muy visceral para describir la miseria de la obra. Casi puedes olerla. Y ese realismo crudo hace que la mentira no se sienta como un engaño, sino como un acto de supervivencia. Totalmente. No es una simple mentira, es un acto de creación. Está inventando una nueva realidad porque la que tiene es insoportable, y esa ficción se convierte en la piedra angular de toda su carrera. Si su vida profesional es una invención, su educación sentimental es igual de heterodoxa. Desde luego. Él mismo dice que su auténtica vocación es aprender sobre las mujeres, y sus clases las recibe de las fuentes más inesperadas. Una de las más importantes es su primer encuentro con una prostituta, Elisa. Lo fascinante de Elisa es que se convierte en otra de sus aulas no oficiales. No aprende en la universidad, aprende en un manicomio, en una obra. Y ahora aprende sobre intimidad y respeto en la habitación de una prostituta. Es una educación sentimental completamente atípica. ¿Sí? Él llega a ese encuentro muerto de miedo, lleno de las inseguridades de un chaval. Y ella, en lugar de ser fría o distante, lo trata con una mezcla de profesionalidad y una ternura casi maternal. Se convierte en su maestra, le da lecciones que nadie le había dado. Le enseña a fijarse en la respiración de una mujer, a ser generoso. Le dice una frase que se le queda grabada: ser un buen amante no se enseña. Y en esa relación hay una tensión muy interesante. Él fantasea con que la conexión es tan especial que alguna vez ella no le cobrará. Pero siempre lo hace. Siempre. Al final saca su monedero y le pide sus 5.000 pesetas. Y eso también es una lección. Le enseña los límites entre la transacción y el afecto, la realidad cruda frente a su fantasía. Y si Elisa fue su primera maestra en la práctica, su siguiente relación importante, con Silvia, la recepcionista del periódico, es un descubrimiento casi anatómico. Literalmente. En su primer encuentro sexual en el asiento trasero de un Renault 5, ella le tiene que enseñar que existe el clítoris. Lo cuenta sin ningún pudor, admitiendo su ignorancia total. Y lo define como una fecha señaladísima en su vida. De nuevo, su educación es empírica, a base de revelaciones que para otros serían básicas. Ahora bien, todo este aprendizaje choca de frente con su concepto de la fidelidad, o mejor dicho, con su falta de ella. Sí, él lo admite abiertamente. Nunca ha sido fiel. Y lo interesante es que no lo presenta como un error o una debilidad. No, lo presenta casi como una filosofía. Exacto. Como una elección consciente. Lo enmarca en su deseo de pedirle todo a la vida, de no renunciar a ninguna experiencia. A ver, es una filosofía egoísta, pero coherente con el personaje. Claro, lo que para Silvia, su pareja, es una traición innegociable. Para él es una extensión de su hambre por vivir. No se justifica, pero lo explica como parte de su naturaleza en ese momento. Esa complejidad, esa mezcla de aprendizaje y egoísmo,
también la vemos en la relación más difícil de su vida, la que tiene con su padre. Absolutamente. Durante años, la relación con su padre está marcada por un silencio que él interpreta como decepción, como falta de cariño. Claro, su padre es un hombre que se sacó el graduado escolar de mayor, estudiando por las noches, y no entiende la deriva de su hijo, los suspensos, la rebeldía, el manicomio. Y ese silencio se convierte en una tortura para Claudio. Él siente que es una decepción constante para su padre y carga con ese peso durante años, hasta que una pregunta en el psiquiatra lo cambia todo. Es un momento potentísimo. Su psiquiatra, Cosme, le hace una pregunta que parece muy simple. ¿Y no será que tu padre esperaba mucho de ti? Y esa frase tan sencilla le rompe todos los esquemas. Provoca un llanto incontrolable en él, porque por primera vez reinterpreta todo su pasado. Claro, de repente el silencio de su padre ya no es indiferencia. Exacto. Se convierte en la manifestación de un dolor profundo. El dolor de un padre que había puesto todas sus esperanzas en su hijo y veía cómo se rompían. Entender eso lo cambia todo para él. Le permite perdonar y perdonarse, reconciliarse con la figura de su padre, aunque sea internamente. Y esto conecta también con el legado familiar que menciona, el de sus abuelos. Sí, cuenta que ambos eran del bando republicano, el bando de los perdedores, como él lo llama. Y ese detalle, aunque lo mencione de pasada, es clave. Establece un sentimiento de origen, de venir de un lugar de lucha, de no tener las cosas fáciles. Una herencia de resistencia. Pero también de expectativas no cumplidas. Quizás el esfuerzo de su padre por estudiar era una forma de romper con ese legado de perdedores. Y la rebeldía del hijo, a sus ojos, era una vuelta a ese mismo fracaso. La pregunta del psiquiatra le permite entender toda esa carga generacional. Y tras la muerte de su padre, los recuerdos que le vienen ya no son los del silencio, sino otros. Su padre enseñándole a torear de salón con una toalla, su sentido del humor, se reconcilia con su memoria. Y junto a él siempre está la figura de la madre. La mujer más fuerte que jamás he conocido, la define. Forjada en una infancia donde ser débil significaba literalmente morir. Es el ancla de la familia. Al final, si juntas todas las piezas, lo que tenemos es el retrato de un hombre que se construye a sí mismo a base de fracasos. Sus aulas son un manicomio y un prostíbulo. Su título universitario es una mentira descarada. Y su mayor lección de amor paternal viene de entender el dolor que había detrás de un silencio de años. Es un aprendizaje totalmente a la inversa de lo que se considera normal. Se construye sobre los escombros de lo que se supone que debería haber sido. Y eso nos lleva de vuelta al principio. A esa idea de que también la verdad se inventa. Su vida es la prueba de ello. Y aquí es donde la novela nos deja con una reflexión final muy potente. Sí. El narrador se define a sí mismo como alguien incapaz de engañarse, muy honesto consigo mismo. Pero sin embargo, toda su identidad pública, su carrera, se cimienta sobre un engaño fundamental. Es una contradicción fascinante. Claro, ¿cómo puedes ser radicalmente honesto contigo mismo si tu vida es, en cierto modo, una mentira? Esa es la pregunta que queda flotando. Y quizás la respuesta es que la verdad no es algo estático que uno encuentra, sino algo que se construye, a veces con materiales, poco nobles. La cuestión que nos deja para reflexionar no es tanto si las historias que nos contamos nos permiten sobrevivir. Es más bien, ¿qué queda de nuestro yo original cuando la historia inventada se vuelve más real que la verdad que dejaste atrás? ¿En qué momento el personaje que creaste para escapar se convierte en quien realmente eres?